Hola Leo, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ti en los próximos días. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Quédate con lo que te haga sentido y lo que no, pues déjalo fluir al universo. Leo, este 8 de espadas me está hablando de que muchos de ustedes es posible que se sientan bloqueados de alguna forma. Puede ser que ustedes quieran cambiar de empleo para otro puesto de trabajo y no puedan hacerlo, o simplemente quieran conseguir un empleo y no lo estén consiguiendo. Han hecho muchas aplicaciones y no le estén dando ese puesto que ustedes desean, ese puesto que necesitan. También esto puede referirse a personas que tengan negocios y no puedan expandirse más allá de lo que actualmente tienen porque necesitan una economía pues mucho mayor, necesitan mayores ingresos o quieren atraer clientes, pero se sienten bloqueados de alguna forma y los clientes no acaban de llegar a su negocio. También podría ser alguien que esté tratando de establecer algún tipo de inversión, algún tipo de negocio y salir de su empleo, pero no puede porque está atado por horarios, atado por compromisos y no se puede zafar. En fin, este 8 de espadas es un bloqueo, es algo que te mantiene atado, algo que te mantiene aprisionado y no te deja avanzar. Esto podría referirse también a permisos que tienen que obtener quizás del gobierno o autorizaciones de tus jefes para cambiar de desempleo. Y eso pues no se está dando y ahí también podría estar existiendo un bloqueo para muchos de ustedes. La buena noticia es que acá aparece este 4 de oros. El 4 de oros es estabilidad económica, señores. Es que van a estar pues sabiendo muy bien cómo van a estar invirtiendo sus recursos con muchísima estabilidad y muchísima seguridad. Pero el 4 de oros también tiene una faceta negativa. Y esta faceta negativa se refiere a que el 4 de oros, aquí hay una energía que representa sí la protección firme de tus recursos, de tus proyectos, de los bienes que has conseguido, pero tiene una resistencia enorme a desprenderte de estos por temor a perderlos. Aquí puede ser que se te proponga algún tipo de inversión, algún tipo de negocios o crecer tu negocio, pero tú no te atrevas a soltar el dinero que tienes por miedo, por temor, porque crees que vas a perderlo. Y eso es a lo que se podría estar refiriendo este 8 de espadas. Ese bloqueo podría referirse a eso, a que tienes miedo, tienes temor de soltar el dinero, de hacer algún tipo de inversión. Y eso podría ser lo que te esté obstaculizando un poco el camino. Pero si lo llegas a hacer, Leo, si llegas a superar pues esta etapa, podrías verte con una oportunidad que te traiga enormes riquezas económicas. El 9 de oros me está diciendo que aquí ustedes podrían estar obteniendo su libertad económica, su libertad financiera. El 9 de oros no solamente van a tener dinero para sus gastos básicos, sino para todos aquellos que ustedes quieran hacer. Pero el 9 de oros no me habla de dilapidar el dinero, ni de botarlo, ni de despilfarrarlo, para nada. El 9 de oros está muy ligado a este 4, porque el 9 de oros es una persona que sabe manejar sus recursos, que sabe manejarlos y sabe ponerlos a producir. Así que es posible que si a ti te sobra algún dinero de tu salario, dinero quizás de tu negocio, de alguna forma, si tú comenzaras a invertirlo prudentemente como este 4 de oros, es posible que podrías estar llegando a una abundancia económica muy grande, pero muy grande, Leo. Vamos ahora con qué cartas vienen para ese 6 de bastos, espectacular 6 de bastos. Vamos para allá. Y leo que es muy probable que muchos de ustedes estén tomándose un break, estén tomándose un descanso, estén haciendo una pausa. No es una pausa simplemente obligada porque vayan a descansar, no. Es algo donde ustedes van a meditar, donde van a trazar algún tipo de estrategia para continuar. Esta espada que tiene este 4 de espadas acá, se refiere a que estas tres como que ya las gastaste, ya estuviste forzando las cosas o trabajando por lo que querías. Y al descansar, al meditar, al hacer tu estrategia, tú vas a estar listo para levantarte, empuñar esta espada e ir por lo que ustedes quieren, ir por sus sueños, por lo que ustedes desean. Y hay un viaje, por eso me refería a que este 4 de espadas no es simplemente descanso por descansar. Aquí se toman un break, pero también podrían estar viajando, podrían estar yéndose de vacaciones o simplemente mudándose quizás de casa, mudándose de ciudad, pero no me parece
que sea como tal una mudanza. No me parece que sea una mudanza de ciudad ni un cambio de trabajo por completo. Más bien me parece que es como un viaje de vacaciones, un tiempo fuera, que van a salir del lugar donde ustedes viven y van a tomarse quizás unas vacaciones, pero fuera de su ciudad. Algo como para descansar, para meditar. También podría ser por cuestiones de empleo, pero que te va a permitir salir de tu rutina diaria. Y esto los podría estar llevando al éxito, al triunfo y a la victoria. Acá este 6 de bastos me anuncia precisamente eso. Si ustedes se mueven, si ustedes cambian del lugar donde están, si ustedes comienzan a activar las cosas, pues aquí llega el reconocimiento, el triunfo, el éxito, la victoria y las celebraciones. Aquí vienen buenas noticias y te van a estar reconociendo todo lo que tú has hecho en todo este tiempo, Leo. Y vamos a ver qué más viene con el 6 de copas. Wow. Además, Leo, este 6 de bastos también se puede referir a algún tipo de reconocimiento que te podrían estar haciendo tus compañeros de labor, tus jefes. También si quieres algún empleo, algún puesto de labor nuevo, pues esto puede referirse a que te lo den, pues te van a estar reconociendo pues tu currículum, lo que has hecho, por lo que has estado trabajando, por lo que te has estado esforzando. Aquí definitivamente hay un reconocimiento también. Si tienes un negocio, esto podría referirse a que tus clientes te digan, lo hiciste perfecto, así me encanta, me gusta muchísimo cómo lo hiciste, o simplemente te reconozcan porque aumenten la cantidad de clientes que estén llegando a tu negocio. Y el 6 de copas me habla del pasado. Aquí hay alguien o algo que regresa de tu pasado que te lo va a hacer recordar. Podría ser que este viaje ustedes lo estén dando a casa si son inmigrantes o algún lugar ya conocido por ustedes. También este 6 de copas me puede estar hablando de algún ex compañero de trabajo de hace mucho tiempo que se reencuentre con ustedes, o alguien de su pasado que ya ustedes conocen, alguien que es alguien conocido de ustedes, venga a traerle algún tipo de propuesta, algún tipo de negocios, venga a traerle a decirle sobre alguna oportunidad que existe. Esto es algo bueno, algo bonito, pero es alguien que ya ustedes conocen, alguien que va a estar entrando a la vida de muchos de ustedes. También esto podría referirse a algún negocio antiguo o algún negocio que vienen haciendo hace muchísimo tiempo y ahora podría estar floreciendo, podría estar tú retomando eso que hacías con anterioridad y volviéndolo pues a poner en marcha, poniéndolo a activar nuevamente. Y el 9 de copas, señores, el 9 de copas es tu sueño hecho realidad. Ya sea que ese negocio antiguo vuelva a florecer, este trabajo te lo estén dando o ese negocio comience a prosperar, o simplemente este viaje de vacaciones se te esté dando, porque no me parece que sea una mudanza. Quizás para algunos sí sea que se vayan a mudar de vivienda, a mudarse de casa. Para otros es posible que no, aunque también, señores, esto puede referirse, porque de trabajo no me parece que se vayan a estar mudando, pero esto para algunos sí podría estarse refiriendo a que vayan a mudarse de casa, a mudarse de vivienda, porque ahora con este 9 de copas acá sí me llega esa información. Este 4 de espadas con el 6 de espadas podría referirse a que ustedes se muden hacia una nueva vivienda, querrían comprar alguna casa, algún lugar donde vivir nuevo, y evidentemente eso marcaría un triunfo bastante fuerte para algunos de ustedes y evidentemente sería un sueño hecho realidad. En fin, aquí para muchos Leo hay algo que se les va a estar cumpliendo, algo que se les va a estar dando, y definitivamente van a sentir que lo lograron, que se realizaron, que lo que querían se les va a estar dando, y por supuesto van a estar felices, contentos, porque cuando a uno se le hace un sueño realidad, uno está contento y feliz. Y ese sueño hecho realidad podría referirse a algo que tú quieres obtener y no has obtenido todavía, porque la estrella me está diciendo de que aquí ustedes van a recibir la guía necesaria, la información que necesitan y los recursos. No solamente la guía y la información, los recursos vas a estar recibiéndolo. Si era dinero lo que necesitabas para continuar ese negocio, lo vas a estar recibiendo. Si es información sobre cómo sortear algunos documentos que tenías que estar teniendo, los vas a estar recibiendo. Si querías comprar tu casa, la vas a estar comprando. Si querías irte de viaje, pues definitivamente aquí vas a tener los recursos
para hacer el viaje que querías, para hacer el viaje de tus sueños. Señores, aquí hay estas cartas de ustedes, aparecen cartas bastante importantes. Aparece el 9 de oros, donde me está diciendo que van a tener dinero, van a tener recursos, no solamente para los gastos básicos, para la renta, el auto, la comida, no, van a tener dinero quizás si quieren invertirlo, si quieren aumentar su negocio, si quieren cambiarse de empleo para que se mantengan ese mes, en fin. Aquí van a tener recursos económicos más abundantes de los que tienen actualmente. El 6 de bastos es victoria, es celebraciones, es éxito, es triunfo y es reconocimiento. Y por su parte, este 9 de copas y la estrella abajo para rematar, pues definitivamente sueños hechos realidad y todo lo que ustedes necesitan va a estar llegando a sus vidas. Ahora vamos con el mensaje para el amor. Aquellos que están esperando el mensaje del amor, pues aquí está. La carta del juicio final, pues es evidente el mensaje. Aquí muchos, si quieren reconciliarse con su expareja, pues evidentemente van a poder hacerlo. Si no quieres reconciliarte con tu expareja, pues simplemente es tu elección, no te reconcilies, pero sí parece que esa persona quiere tener un nuevo acercamiento, un nuevo reinicio en la pareja. Pero definitivamente esto es una reconciliación, un nuevo comienzo. Aquellos que no tengan pareja ni tengan ningún ex y quizás dijeran yo más nunca me vuelvo a enamorar en mi vida, pues señores, les voy a decir que en los próximos días viene una oportunidad de reiniciar nuevamente su vida amorosa y de volver pues a comenzar. Si no quieren hacerlo, pues nada, es opción de cada cual, pero sí tienen esa energía disponible para muchos de ustedes, Leo. Vamos ahora con un mensaje del oráculo de los ángeles de la abundancia para Leo, por favor. Mensaje para Leo, aquí está. Leo, con esta carta, pues tiene muchísimo que ver con este 4 de oros que también habla de ahorrar. Acá te dice, cuando ahorras sistemáticamente para el futuro, lo estás protegiendo. Le haces un gran favor al ahorrar el dinero con regularidad. Esto forma parte del cuidado de ti mismo y es una vía para sentirte seguro mientras entras en tu propósito vital. Así que Leo, recuerda pues ahorrar dinero y invertirlo también, no solo te quedes en ahorrarlo. Vamos ahora con los 3 números de la suerte para Leo. Recuerden que estos números pueden ser simplemente mensajes de sus ángeles. Busquen en internet el significado de estos números y por supuesto son números de la suerte. También podrían pues jugarlo de algún tipo. No tienen premio garantizado, sepan eso. Después digan, no, yo lo jugué y no me salió. No, esto no es premio garantizado y quizás lo único que se refiere es a que tus ángeles te estén enviando algún mensaje o lo que tú creas. Bueno, aquí salieron estas cartas. Vamos a sacar otra carta extra. Vamos a sacar otra carta más. Salió, señores, el 30. Wow, espérate que esta se me viró. Vamos acá. Ya, perfecto. Pues bien, señores, viene el 36, el 77 y el 75. Y los mensajes acá son muy claros. Abre tu corazón y recibe todas las emociones que están alrededor tuyo. Pero el as de copas también me habla de abundancia, señores, prosperidad en todos los sentidos. El rey de oros me habla de estabilidad económica, fuera de lo que significa el 77, número súper importante. Y el caballero de oros, que también viene con lentitud, pero también es estabilidad económica y un flujo constante de dinero. Así que abundancia con estabilidad en estos 3 números para ustedes, Leo, al final. 36, 77 y 75. Y un pequeño detalle que hay aquí en estos 2 números, si se fijan, aquí podrían buscar el significado de los ángeles, el 777 y el 5, ¿ok? Así que yo sé cuál es el mensaje, no se lo voy a decir, búsquenlo y tengan toda la información sobre los 3, 7 y el 5, que 5 es transformación, lo haré chisme. Pero bueno, busquen estos números en internet y sabrán qué quieren decirle sus ángeles a ustedes. Nos vemos el mensaje, señores, disculpen, el mensaje para el final, casi me voy. El mensaje para que me repitan en los comentarios. Yo soy una persona próspera económicamente. Yo soy una persona próspera económicamente y nos vemos en el próximo video, Leo. Hasta la próxima.